La experiencia que contamos cuando recién se estaba haciendo antes que nos tuviéramos cine, teníamos que salir afuera. Y era muy costoso, poco salíamos para allá. Y cuando supimos que íbamos a hacer, se estaba fabricando un cine, estábamos muy contentos, toda la población muy feliz. Se hizo el cine, precioso, muy lindo, duró mucho, bonito, porque los niños estaban chiquitos, nosotros los llevábamos, y muy acogido, pero cuando ya empezaron a crecer los muchachitos grandes, ya no estuvo tan acogido, pero siempre estaba bonito, muy bonito el cine. Y el cine como lugar de recreación se pedía y se pedía hasta que se logró la construcción en la década del 60. Esto fue después del Mundial de Fútbol del 62. Y que fue un gran acontecimiento porque yo no asistí, porque ahí asistieron los mayores con entrada reservada, invitados especiales. Y después me contaron hasta la película que pasaron ahí. Y el fervor, el brindis, como se hace cuando se inaugura una obra tan buena como fue el cine, que también servía para teatro, en donde también se lograron algunas actividades teatrales y folclóricas. Nosotros llamamos cine Odeón. Hay un cine que se llama Odeón, que está en la... Ahí sí que ya no. En la 10ª avenida. No sé si ustedes más o menos sabían algo. San Miguel. Claro. En la comuna de San Miguel. Bueno, ante todo era San Miguel. El cine Odeón y toda la Dávila iba al cine Odeón. Porque era la única sala de... Ah, ¿no existía todavía Argüey? No. Ah. Y después comenzó el cine Las Lilas. Ahí en la escuela consolidada. Y la Dávila después, el punto de encuentro era el cine Las Lilas. Cine Las Lilas. Eso pregúnteselo. No Ella estudió en la escuela idea, consolidada. Pero yo no tenía idea que... Sí, la consolidada funcionaba un cine antes, en lo que el teatro, No sabía yo. el gimnasio. El Claro, gimnasio. justamente, ahí. No sabía. Y viendo el negocio, los comerciantes de la época instalaron el cine al huevo, que vieron que a la gente le gustaba el cine, aquí en Dávila. Y como le decía en un comienzo yo de mi perorata inicial ahí en la mesa, que nosotros necesitábamos, como éramos una ciudad satélite alejada de los grandes centros residenciales, necesitábamos entretención y construyeron el cine al huevo, una gran mole ahí que está hoy en día. Bueno, cuando lo vimos que se estaba haciendo, nosotros decíamos, ay, ¿qué se estará haciendo? Entonces yo le decía, una escuela. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algún comerciante que está haciendo para bailar, ¿y tú? No se me imagina que esto va a ser un aventuro de porquería, decía. Total que, entonces, no será un teatro, le decía, no, como que fuera un teatro, un cine que sería rico. ¿Qué va a ser un cine aquí? Fue un cine que duró mucho tiempo. Bueno, yo cuando ya tuve conciencia, el cine ya estaba, pues yo como chico y como nací y creo aquí, ¿cuál era nuestro día? El día lunes era ir al colegio y a las 2 de la tarde irnos al cine. Pues. Y aquí uno salía para afuera, yo cabros chicos salía y veía como corría un mar de gente de aquí, de la Avenida La Feria, la Santa Adriana, de todos lados al cine porque era novedoso. En ese tiempo nadie tenía televisión y tener un cine a una cuadra de la casa era como una bendición de Dios en ese tiempo. Y nosotros íbamos al cine, bueno, con los papás, a ver la matinal los días domingos,
a ver los western italianos, los famosos western italianos, yo los vi ahí con mi papá y con mi mamá. Y todos en familia, con la buena marraqueta, la famosa marraqueta del tiempo de Frey. Frey sacó una marraqueta gigante, ya que era la marraqueta, el pan, digamos, popular, por llamarlo así. El Monroy de Frey se llama. Íbamos con el Monroy, con chanchito, los días domingos, todos apatotados a ver los western italianos, las películas de Cantinflas, las películas de Libertad Lamarque con César Costa y con este otro gran cantante que siempre te nombro yo, se me olvidó el nombre de él, ¿ya? Entonces, todo aquello lo pudimos disfrutar. Pero los días lunes, también tengo un recuerdo al Cine Alhué, porque los días lunes íbamos a ver, había una función popular, con menos precio. Y ahí íbamos todos, íbamos con todos los cabros del barrio, del pasaje 56. Y ahí llevábamos al Lucho, al famoso Luchito, digamos, que él era inválido, y lo llevábamos, te quiero decir, 15 cabros, junto con el Lucho en la silla de ruedas, nos íbamos, digamos, a ver, digamos, las películas mexicanas también, películas italianas, las primeras películas italianas, un poquito rojas, la profesora de lengua, todas estas películas, tuvimos la oportunidad hermosa de verlas allí. Y también cinearte, en esa época, ¿ya? El último tango en París, que fue en los años 70, 71, yo lo tengo que haberlo visto allí, o en el cine moderno, acá en Granada Avenida, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el cine se constituía en un lugar de encuentro, el cine de barrio, el cine popular era un lugar de encuentro donde lo pasábamos bien. Además, era una rotatoria de películas de 2, 3 películas al unísono, imagínate, estar toda la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 6, 6 y media de la tarde en el cine, disfrutando, ¿ya? Esos son los recuerdos que tengo yo del Cine Alhué, en realidad, y de los cines, en general, de la red de cines de población que existieron, digamos, en la década del 60 y la década del 70, ¿no? Me acuerdo yo que vimos películas de la Lola Flores, las películas mexicanas, las películas de cowboy, o sea, todas esas películas de barrio, eso era lo que nosotros podíamos acceder en esa época, ¿me entendí? O sea, me acuerdo muy bien que nosotros veíamos, por ejemplo, los del Zorro, las películas del Zorro, toda esta cosa así, entonces muy cercana al cine de esa época mexicano, latinoamericano, y los de Pistolero, que eran lo que veían todos los cabros. Vamos a ver la película de Pistolero y de amor y todo ese tipo de cosas. Faz-me chorar, a chuva lembra o teu olhar, as folhas mortas. De niño era como súper entrete decir que la mamá en la mañana ya, hoy día vamos a ir al cine a tal y tal hora y vamos a ir a ver esta película. Pero más recuerdo que la primera vez que yo entré al Cine Alhué fue a ver la película Infierno en la Torre y Piraña. Y mi mamá no me dijo que estaban dando esa película. Entonces yo pensé que era una película de Sandro, de Rafael, que era como habitual, que las mamás fueran, qué sé yo. Pero no, fue Piraña y Infierno en la Torre, que queda muy grabada. De hecho, iba con mi helado, yo lo más bien caminando, y entro al cine y desaparece mi helado. Claro, en un momento, decir, mi helado, en vez de llorar, niña chica, no, fue como, ya me lo quitaron, pero la impresión de ver el cine, porque antes todo el cine era un tremendo viaje a otro lado, desplazarse a otra comuna, ir al centro, que tenía que ser dentro de un horario, etcétera, etcétera. Pero aquí en la propia población, súper. En ese tiempo, cuando yo era niño, me iba al Cine Alhué. El Cine Alhué era un teatro, era bonito, para mí era lindo, tenía su platea abajo y segundo piso era galería. Y nosotros entrábamos a veces a galería y de arriba veíamos las películas, pero ya cuando más o menos en el intermedio ya los tirábamos de arriba del segundo piso, los tirábamos al primero a platea.
¿m? Y los quedamos ahí, por los escondidos, los caballeros de los estos que dirigían al público y que andaban con linternas, todo eso. Así que lo pasábamos súper bien, lo pasábamos súper bien. Hubo un periodo sí en que ya mucha gente empezó a tirar fruta de arriba para abajo, tiraban manzanas, naranjas, como estos gallos que tiran en el fútbol, ¿m? Que van a los estadios nomás puro se la embarrada nomás. Entonces empezó un tiempo a tirar naranja y fruta, por tirar, por lesear, porque ahí nos juntábamos muchas poblaciones. O sea, yo vivía en La Victoria y gente de La Victoria, gente de Los Valledor, gente de Las Lilas, de la Pedro Paso en ese tiempo, de la Aquilina Roja y de la Dávila, la misma Dávila, de la Villa Sur. Se juntaba gente de la Santa Adriana, todas las poblaciones alrededor que habían de la José María Caro, todas esas poblaciones iban para allá, así que gente que habían muchachos que eran peluzones, y eso es lo que pasaba, tiraban cáscaras de plátano para abajo y todas las frutas de la estación. También se tiraban para abajo, pero se pasaba lindo, era un teatro lindo. Y ahí también, pues, cantidad de detalles y de todo, cualquier anécdota en el cine. Que uno estaba comiendo un helado y el que no sabía, no captaba que uno iba a quedar encandilado, entonces adentro estaban los otros pillos y apenas aparecía un helado, le quitaban el helado y el otro quedaba con el palo en la mano, o el sándwich. También llegaban los pacos y comentaban y les quitaban la gorra y salían arrancando, así, porque adentro se podía, los cachamar y todo eso eran, pero, por ejemplo, una anécdota buena que hubo en esos años, que a la señora siempre le hacían, una señora aquí, que una cuadra de aquí, vivía aquí en esta calle Pirihuesco con Keilén, y la señora era una señora inmensa, gorda. Entonces, los pesados esperaban cuando la señora iba, y si todavía la señora iba al cine, esperaban ellos que la señora llegara y a una butaca le habían sacado el respaldo. Entonces estos tipos que eran malos, pescaban a la señora, la llevaban, la acomodaban y la sentaban en el asiento malo, que no tenía respaldo. Entonces ya la sentaban y ellos se iban. La señora al echarse para atrás, gorda y todo, como 2 o 3 veces tuvieron que parar la función para poder parar a la señora. Imagínense las medias risas dentro. Pues y se la hacían siempre a la señora. No lo acomodó el otro día, no hay nadie. Y al otro, pero el otro día es la misma, pues entonces... Y cosas así. Pues. El Argüe tenía como una pequeña galería, ya, donde entraba la gente, y nosotros, entre comillas, asaltábamos a algunos, ¿ya? Gente que entraba con un barquillo, ¿ya? Se lo quitábamos, ¿ya? Y una de las historias que yo me recuerdo que es sumamente... que quedó en la retina ya por lo que sucedió, fue que una vez, a la mitad de la película, ya no me recuerdo qué película, entró un carabinero con su polola, comiendo helado, ya, y le quitamos la gorra y los helados, ya, desde la cuasi galería que había, ya. Eso produjo toda una situación muy especial. Se acabó la película, llegaron más de 20 carabineros en busca de la gorra y en busca de estos perversos, estos malos jóvenes, ¿ya? Tan traviesos, ¿ya? Que éramos nosotros, que éramos por lo menos 4 o 6, y lo que hicimos fue fondear la gorra del carabinero. Muy complicado eso, muy complicado, ¿ya? Y eso significó que nos llevaran a la comisaría, estuviéramos 6 horas, ¿ya? Nos tomaran nuestros carnés, ¿ya? Nos ficharan, ¿ya? Como grandes delincuentes de la época, ¿ya? ¿Ya? Por habernos robado una gorra de un honorable carabinero que iba al cine con su polola. Y les quiero decir que el helado estaba bien rico.
Y con las chiquillas, el grupo que teníamos, esperábamos el fin de semana para juntarnos con los chiquillos, porque ese era lo pasábamos bien. O sea, y con mi mami, que siempre la llevábamos a ella. Y esa era nuestra gran entretención de fin de semana, el cine. ¿Y recuerda algunas películas de ustedes? De Rafael. No me acuerdo bien, la mexicana, pero ahí sí que ya era como Negrete, ¿cuánto es? Jorge Negrete. Jorge Negrete, que le gustaba a mi mami, la mexicana, ella cantaba en canciones mexicanas. Me gustaba Rafael, el otro que daban parece de Sandro, no me acuerdo bien película. Pero más me gustaba a mí Rafael, íbamos a ver películas de él. Y bueno, y se llenaba. Sí, pues recuerdo películas de Pistolero, de Cantinflas, El Resorte de Cantinflas, El Sube y Baja, de películas mexicanas, de Jorge Negrete, de muchos artistas, inclusive hasta de Rafael, películas de Sandro y así, películas que daban ahí en el teatro, pero daban más películas de mexicana que nada. Yo fui al cine al Güey con mi mamá, con un adulto. Siempre es el nexo, nunca pude ir con un grupo de amigas porque estaba saliendo del prepubertad, pubertad, entonces no podía manejarte sola. Y era entretenido porque planeaba ir toda la semana este encuentro en el cine al Güey con tus compañeras, o sea, aparte de estudiar con ellas, que fuéramos un grupo al cine, era fantástico. Y después llegábamos comentando que habíamos ido al cine al Güey, a las demás compañeras que no podían ir, le contábamos qué vimos, etcétera, etcétera. De eso recuerdo mucho a Rafael. Rafael para mí quedó pero marcado, es un tipo que me encanta, y sus películas. No me acuerdo muy bien las películas, pero sí me encanta Rafael. Y por eso. Y no así tanto Sandro, porque mi mamá también fue a ver películas de Sandro, que la acompañé. Pero no, fue mucho mejor Rafael. Y hasta el día de hoy yo escucho a Rafael. Y ahí, bueno, vimos de todo. Ahí hubo cine principalmente, hubo conciertos rock, hubieron fondas. En ese tiempo, yo me acuerdo, al principio de los 70, vino el Humoresque, con las BDs, con el Eduardo de Calipto y el Pollo Fuente, el Buddy Richard. Y se hicieron cantidad de festivales de la canción en ese tiempo, en los años 70, cuando había actividades de esas. Y también en el cine fue múltiples cosas, no tan solo cine. Y ahí nosotros vimos películas, bueno, yo, por ejemplo, puedo contar El Padrino, El Oro Maquena, La Aventura del Poseidón, El Exorcista, y todos los westerns que aquí nos gustaban, que El Dólar Marcado, que El Oro Maquena, que La Marca y la Horca, que Por unos dólares más. También veíamos El Boxeador Chino en ese tiempo, cuando llegó, años 72, 74, que todos salíamos peleando para afuera, que los creíamos los boxeadores chinos. Y tantas películas así, pues yo, por ejemplo, les puedo contar que la primera mujer desnuda que vi fue en el cine al Web, que en una ocasión vino el picaresco, yo tenía 9, 10, 11 años, y andamos con dos amigos, y los carabineros lo hicieron entrar, pero a la platea. Pero después la gente aquí, el pasaje que estábamos ahí, los más grandes los fueron a buscar, pues entonces para nosotros era novedad en ese tiempo, pues sí. Y como decía, el día lunes eso se llenaba, la fila era inmensa, porque de partida venían, como día lunes venían casi todos los ferianos, y toda la gente de aquí, pues entonces el cine funcionaba con 3 películas rotativas, que el cine al Güey se combinaba las películas con el cine Gran Avenida. Entonces aquí era el chico Daniel, el caballero que transportaba las películas, que era un caballero chico en una bicicleta, así que él terminaba la película y él partía al Gran Avenida, dejaba la película esa, traía la otra, y era un rotativo de 3 películas. Entonces era de 2 a 6:30 y de 6:30 a 11 más o menos, que eran las funciones. Y ahí adentro cualquier talla, pues sí. El día en que más gente iba era el Viernes Santo, que en esos tiempos la fila y la cancha municipal la atravesaba entera. Quedaban, la película se lo llamaba propiamente tal, Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que duraba como 3, 4 horas y era muda la película, y todo adentro, pero nadie metía bulla, pues si era algo sagrado. No es como ahora, que ahora la Semana Santa es el puro viernes y el resto, pero en ese tiempo, yo que tengo conciencia, los días que más gente veía era el Viernes Santo. Y daban películas de una vía sábado, domingo, los domingos había matiné, los días jueves era el día del personal,
y cosas así. Los días sábados en la noche se hacían fiestas, recitales, como decía, festivales musicales que en ese tiempo eran famosísimos. Aquí nosotros lo hacían aquí en el Argüé y lo hacían en la iglesia. El grupo, todavía me acuerdo que la organización que lo hacía se llamaban Grupete, que eran puros cabros jóvenes que ahora ya son todos sesentones. Pero se pasaba bien, bien. Y como les contaba, cualquier cantidad de películas. Al que más retábamos era al Cojo, porque se cortaban las películas y le echábamos ahí de repente sus garabatos. Y Cojo, la película. ¿Y quién era el Cojo? Era el que daba las películas, el que te filmaba, o sea, no filmaba, sino el que daba las filmaciones, que las películas de todo, que de repente se cortaban, no sé qué les pasaba, pero a veces habían rato que no estábamos sin ver una película por los cojitos, ahí por el cojito que daba las películas y no teníamos opción, así que toda la gente gritándole para arriba, y Cojo y tu mamá, Cojo y tu papá, y aquí muchas cosas que se le decían. Que el caballero que da las películas no era cojo, como todos dicen, el cojo, ¿no? Si ese es un mito nomás de que el que pasaba las películas era un cojo. Le gritaban para arriba. Le gritaban, claro, allá buscó, porque las películas de ese tiempo también de repente llegaban más cortadas que... Y ahí pues todo se cortaba la película y todos pifiando y hasta que la ponían de nuevo. Pero esa era una de nuestras prácticas, aparte de jugar a la pelota, ir al cine. Lo que yo recuerdo sí fue un encuentro hacia los partidos políticos. Y si mal no recuerdo, mi partido, el Partido Comunista, estaban ahí. Algo pasó. Yo no recuerdo mayormente, pero sí me quedó ese recuerdo de que ellos se estaban reuniendo ahí. Estaban, no sé si planificando, no me preguntes qué cosa, pero sé que estaban ahí reunidos y tuvieron que salir arrancando. Bueno, y de hecho después las conversas de algunos vecinos que estaban con este golpe militar decían que ahí se escondían los comunistas. Ahí era un antro de estos comunistas, come guagua y todo el tema. Vino el golpe de Estado, ¿no es cierto? Y ahí todo se reduce, todo se minimiza, se vivían otras situaciones y siguió funcionando como cine, pero ya no con el auge que tenía anteriormente. Hasta que en determinado momento durante la dictadura surge la propuesta de la actuación o el debut, se puede decir, de la agrupación folclórica de la agrupación de detenidos desaparecidos, que ya tenía su formación, estaba incipientemente logrando algunas cosas, pero fundamentalmente su pelea era por que aparecieran sus familiares. Y se convocó un gran encuentro de derechos humanos ahí en el Cine Alhué. Y que efectivamente era el segundo año de la agrupación de derechos humanos en ese entonces, encabezada por las mujeres de detenidos desaparecidos, ¿ya? Y ellas bailaron la cueca sola ahí en el acto, ¿ya? Estaba la Anita y todas ellas, digamos, que son las mujeres que trabajaban en esta agrupación. Hicimos una gran actividad cultural porque además en la Dávila, en la población santandereana donde yo me crié, existía, digamos, una agrupación cultural bastante grande. Nosotros teníamos el grupo Renacer y en la población Dávila está el grupo Airampú y otras agrupaciones más culturales. Fruto de eso, digamos, realizamos este encuentro con folclor, canto popular, la agrupación de derechos humanos, la agrupación de detenidos desaparecidos encabezada por las mujeres. Nos dimos cita en esto. Más de 500, 600 personas, estaba el cine lleno, esa es la verdad. Yo diría que fue una de las primeras actividades
de resistencia cultural, social de Chile y de Santiago. Y ahí convocamos, confluimos todos los jóvenes de esa época. Todos los jóvenes de esa época. Yo me recuerdo, por ejemplo, que a mi compañero le tocó él ser el animador del evento. Me acuerdo que el discurso lo leyó Lenin Contreras, que es de la Dávila. Sé que estaba lleno, porque eran todos los jóvenes, estábamos ahí en una actividad súper bonita, hermosa. Y yo me acuerdo que cuando termina la actividad tuvimos que salir todos porque tenía una puerta del lado, entonces ahí tuvimos que sacar al flaco, yo me acuerdo muy bien, pues yo bloleaba con él, entonces le tuvimos que poner un abrigo para sacarlo, poco menos que era mujer, para sacarlo porque nos informan que estaba completamente rodeado. Y fue un hito súper importante porque significó que desde ahí todo estaba relacionado, era muy, ¿cómo decirte? Como muy oculto, con mucho temor, la organización todavía incipiente, a pesar de que había una red cultural interesante. Todos estábamos alrededor de las iglesias. Entonces, con eso se rompe el mecanismo y a través se llama a esta actividad de cesante y por la defensa de los derechos humanos y se da cuenta de lo que está pasando esencialmente en el nivel de cesantía y los temas de los derechos humanos en la comuna. Y se empiezan a hablar de nuestros detenidos desaparecidos en la comuna. Y se nombra esencialmente, y entonces todos los centros juveniles y culturales que estábamos al calor de la parroquia, por ejemplo, nosotros éramos del centro cultural que funcionaba en la parroquia de La Victoria. ¿Cómo se llamaba ese centro? Salud y Recreación. Salud y Recreación, y había otros grupos más también, que no éramos grupos no pastorales, pero sí que funcionábamos dentro de la parroquia. Y lo importante de esa actividad para todo el mundo fue que confluyó, donde todo el sector hizo una movilización súper importante con respecto, entonces marcó la salida a la calle esencialmente de los grupos, no tan solo hacer las actividades ya, no bastaba hacer las peñas en la iglesia pidiendo el salón, sino que también empezamos a mirar hacia la calle y hacer actividades ya, dijimos, ¿sabes qué? Hay que salir más a la calle, empezar a tomar conciencia, ser más abiertos en el tema de derechos humanos, organizarnos para el 1 de mayo. Y me acuerdo que nos fuimos los 1 de mayo, pero empezamos, ¿me entendí? Ese temor de estar desde adentro de la iglesia, siendo el paraguas más seguro, también tomando una actitud ya más de cubrir el terreno y de empezar a conversar más abiertamente y organizar. Cuando estaba terminando el acto, entraron carabineros abruptamente y comenzaron a buscar a los organizadores. Y lo único que querían era detener a las personas que habían actuado. ¿Ya? Un gran amigo mío, Vladimir, fue detenido esa vez, allí en esa actividad. Tuvo 3 días detenido. ¿Ya? Fue golpeado y le pedían nombres, digamos, de quienes eran los organizadores del evento. Nuestros curas y la Comisión de Derechos Humanos y la Vicaría y el Comité Propaz, porque todavía no estaba la Vicaría, el Comité Propaz, digamos, hizo una búsqueda y hizo una defensa, digamos, a estas personas que fueron detenidas. Mi hermano habrá trabajado sus 12, 15 años con la señora Arcine, que le tenía buena consideración la señora, y en el fondo mi hermano fue el último cuidador, ya cuando en los 80, cuando Arcine murió, que murió prácticamente porque ahora hicieron los pasapelículas primero, después lo otro y ahora ya Arcine prácticamente uno va a la feria y compra 4 películas por 1000. Entonces eso es lo que mató el cine, que fue algo que a nosotros nos dolió porque era la diversión que teníamos y algo rutinario, como decía, un día a la semana. Y así nosotros, tanta gente, porque había gente que esperaba que el día jueves, que cobrar la mitad de precio, va a ir a las películas, o ir a la matiné el día domingo en la mañana, y después en la tarde era familiar el asunto. Insisto yo que con el asunto de la televisión, los cines empezaron a desaparecer, y el Argüey produjo eso. Ya después los cines prácticamente fueron siendo rematados, comprados por empresas particulares, ya sea de este tipo de actividades religiosas.
industriales, también hay en Blanco Encalada, hay un cine, el Blanco Encalada, que fue transformado en una fábrica de aluminio, de ventanas de aluminio, y así. Gran Avenida Discoteca. el cine Gran Avenida se transformó en una Disco. disco. Cuando yo estaba por la cárcel, la cosa iba para abajo, la señora hacía, los días lunes hacían, en los intermedios rifaban, por ejemplo, 5 panes amasados, segundo premio un pollo, el primer premio una garrafa. Y así era el asunto para que después la gente fuera y la gente iba por el sorteo a veces. Y así se fue acabando y se fue acabando hasta que un día lo cerraron y no se abrió más. Cuando lo cerraron no se avisó que se terminaba. Un día, me acuerdo bien, fue un día miércoles. Cuando yo pasé a la carnicería, que es la única carnicería que había, dije yo, ¿basta cerrado el cine? ¿Por qué será? Y después, cerrado, se había cerrado. Se cerró como un sueño. Y ahí quedamos. Miramos nomás. Después oíamos cantar. Cantar a los evangélicos. Era de los evangélicos. Se terminó. No sé cuál sería el móvil. Nunca supimos. Se cerró nomás. Esa fue la cerrada que tuvo. Importante, era realmente un lugar de cultura, lo encontraba más que nada yo, porque si andaban buenas películas, la cultura era predominante. Se hacía ver como necesidad que lo vieron nuestros padres, que siguiera funcionando, que tuviera vida, pero por circunstancias que ya los vimos, no pudo seguir adelante. Entonces uno ya tiene el recuerdo de que el cine fue buenos recuerdos cuando asistíamos con nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros padres también, y realizando las actividades correspondientes como un foco cultural de esta población. Lamentablemente después ya no pudo ser, y en esta población hace falta, digamos, también tener un lugar de recreación como es un cine, como puede ser un teatro, porque un cine-teatro es lo mejor, sobre todo para tener más cerca las obras de teatro. Hoy ya no tenemos teatro, hay una iglesia ahí. Hay algo cultural también porque es lindo estar con Cristo también. Entonces, pero lo de antes era mucho más lindo porque uno lo disfrutaba. Lo de ahora también lo disfruta porque el que va a la iglesia también disfruta a su gusto. Fue una época muy bonita, muy preciosa. Sobre todo para las mamás, que no salían. Los papás, bueno, ellos salían a trabajar, ya salían, pero nosotros no. Este era nuestro mundo. Lloramos cuando se terminó. Tuvimos mucha pena, mucha gente. Sí, esa es la pena que tuvimos. De verla, yo las veces que ya ahora que ya estoy muy madura, demasiado madura, paso a verla así, me acuerdo cuando veníamos al cine tan bonito, le decía yo. Y fue una victoria cuando hicieron el cine. Nadie se lo imagina.